Hola, buen día. Nosotros somos el Jardín de Niños Yolol, ubicados en el domicilio Iturbide en Santa Ana, Tepetitlán, y presentamos nuestra sistematización de la experiencia, titulado Conociendo mi nombre mediante normas de convivencia. ¿Por qué es importante la sistematización? Porque es hacer una reconstrucción de la experiencia, del qué hicimos, para qué lo hicimos y cómo lo hicimos, que nos ayuda a generar reflexiones sobre nuestra práctica de manera colectiva e individual. Objetivo: que el personal docente domine los pasos de la sistematización con el uso de la metodología de proyectos integradores para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje del campo formativo de lenguajes y así poder enriquecer nuestra práctica y consolidarnos como CAP. Paso número 1. Organizar la sistematización de la experiencia. Problemática. En el grupo de segundo se les dificulta seguir acuerdos de convivencia. Les cuesta trabajo hacerse responsable de sus pertenencias y material del aula. A la hora de participar se observó que al inicio les costaba trabajo esperar su turno a la hora de aportar ideas, hacer fila o abandonar el aula. Organización de la sistematización. Objeto de sistematización. Proyecto integrador. Conozco mi nombre mediante normas de convivencia. Finalidad de la sistematización: para reconstruirnos de manera individual o colectiva a partir de las reflexiones, aprendizajes y conclusiones. Eje de sistematización: adaptar el proyecto a los pasos de la sistematización para poder apropiarnos del ejercicio de la misma en nuestra práctica docente. Planificar la sistematización. Cronograma. En el CTE del 23 de febrero de 2024, todo el colectivo docente del turno vespertino hicimos uso de un sorteo para seleccionar el proyecto integrador del mes de octubre del 2023. Para poder realizar los pasos de la sistematización, nos organizamos una semana reuniéndonos durante la hora de entrada y salida, analizando el proyecto integrador de segundo B y el fichero para colectivos escolares. Para registrar la experiencia se necesitó proyecto integrador, rúbricas, diario de trabajo, actividades de los niños, evidencias de portafolio y entrevistas a mamás. Describir la experiencia. ¿Qué hicimos? Después de la capacitación del mes de septiembre, se tomó el acuerdo de comenzar con la aplicación de proyectos. Para realizarlo utilizamos el diagnóstico de grupo, el programa analítico previamente realizado, así como las características de los alumnos y sus niveles cognitivos. ¿Cómo lo hicimos? El proyecto se implementó en octubre del 2023. En la fase 1 lanzamiento se inició con nuestra problemática: atender las normas de convivencia y los acuerdos del aula. Los recursos utilizados fueron friso, cuentos, canciones, palabras mágicas para convivir, imágenes de los acuerdos. Durante la primera semana identificaron qué significa su nombre, la importancia de reconocerlo y realizaron actividades diversas de motricidad fina. Todos los días al inicio se reforzaban las normas de convivencia haciendo uso de sus canales de aprendizaje. Un día cantábamos, otro día escuchaban un cuento, otro día veían un video. Continuando con esta fase, se pidió a las mamás que en casa también trabajaran acuerdos básicos. En el salón de clases se trabajó de manera grupal e individual en espacios como salón y patio. Durante esta segunda semana se mostró un comportamiento diferente en el grupo, en donde todos o la gran mayoría respetaban sus acuerdos y reconocían por medio de las imágenes que teníamos pegadas en el pizarrón. Algunas de sus manifestaciones fueron que ya conocían sus primeras letras del nombre, si su nombre era corto o largo, que varios compañeros tenían la misma inicial, que en casa realizaron actividades de motricidad fina con lápiz y colores, se realizaron actividades motrices como construcción de una torre, construcción de materiales, recorte, pintura, moldeado, etc. Fase 4. Presentación pública y presentar resultados de aprendizajes. Se realizó una exposición en el aula con sus mismos compañeros
donde cada uno mencionó cuál era su nombre, la inicial de su nombre, cuántas letras tiene, si es corto o largo, si lo logra escribir por completo o solamente la mayoría de letras. Asimismo, en la exposición se evaluó su comportamiento en una lista de cotejo. Algunos logros fue que reconocían su nombre cuando lo ven en el pizarrón o en una hoja o en otro espacio. Comenzaron a identificar que hay animales que también inician con su misma letra u objetos. Reconocieron que cada uno tiene un gafet y que es importante porque es una identificación por si les pasa un accidente. Comenzaron a reconocer que hay situaciones feas que se pueden evitar cuando respetamos nuestros acuerdos. 3. Analizar la experiencia. Se siguieron los pasos de la sistematización, pero para esto dimos lectura al fichero para colectivos escolares, lo hicimos con anticipación y posteriormente, conforme íbamos desarrollándola, necesitábamos volver a revisarlo y entre todas tratar de disipar dudas. Causas. No todo el personal conocía lo que era realizar una sistematización de una experiencia, aunque esto es algo que llevábamos a cabo en nuestra práctica cotidiana. Fue un desafío esta tarea de la sistematización de la experiencia, debido a que fue acerca del proyecto de una sola docente, pero esto nos prepara e impacta para nuestra mejora permanente. Fueron poco los tiempos que disponíamos para reunirnos en colectivo para dar avance a nuestra sistematización. Recomendaciones. Recopilar información valiosa del proceso realizado desde la perspectiva del docente y desde los resultados o evidencias plasmadas por los estudiantes, ya que estos datos pueden servir de base para la producción de conocimientos a partir de una práctica ya implementada. Que el colectivo siga apropiándose de los pasos para seguir el proceso de la sistematización y llegar a consolidarlo. Como CAP, ser autogestivas, seguir buscando y compartiendo información. ¿Cómo concretar el procedimiento? Los docentes recuperamos saberes de la experiencia vivida, lecciones aprendidas, ya que se transforman en fuentes de aprendizaje y conocer la forma correcta de cómo sistematizar una experiencia. La sistematización permite un acercamiento que moviliza adaptaciones en el proceso educativo, reconstruir experiencias y toma de decisiones para que la puesta en práctica sea autogestiva. Construimos mejores aprendizajes sobre las evidencias de los cambios o nuevas propuestas que generan los docentes en un enfoque de sistematización. Comprendimos, mejoramos y transformamos la experiencia a través del análisis crítico de qué y cómo se está enseñando y qué y cómo los estudiantes están aprendiendo, además de seguir apropiándonos en el proceso de la sistematización. Construcción colectiva de conocimiento como CAP y compartir nuestras experiencias. Conclusiones. La sistematización de experiencias es una práctica que se ha desarrollado con el objetivo de mejorar las actividades que se llevarán a cabo en cualquier ámbito a través de la observación retrospectiva de lo que se ha realizado para identificar los aciertos y las oportunidades de cambio. De esta manera, el profesor puede observar su propio desempeño, así como las interacciones que existen en el aula y ser crítico con su experiencia para mejorar continuamente su actividad docente. ¿Para qué sistematizar? Permite comprender recuperando experiencias y uniendo desde el presente, el pasado y el futuro en este marco. En el campo educativo, la sistematización se emplea para dar cuenta de experiencias pedagógicas, innovadoras y de historias de vida de su aula. ¿Qué aprendizajes hemos adquirido de esta experiencia que contribuyen en nuestro hacer ser docentes? Al realizar ajustes a los proyectos, ver las necesidades de los niños y niñas, el apoyarnos entre las docentes, compartir estrategias y materiales, conocer la importancia de los momentos que componen los proyectos, la contextualización como base para generar aprendizajes significativos, eliminar las barreras que existan entre docentes generando una planeación global que atiende el problema de la escuela para conocer las habilidades y estrategias de cada maestro.